Amables oyentes, una vez más, muchas gracias por permitirnos llegar hasta su vida con un mensaje que esperamos sea de bendición para usted. El título nuevamente, El diablo cambia su estrategia, lección número 2. Ya hemos hablado del conformismo, pero Satanás se inventó otra doctrina que le ha dado muy buenos resultados. Vamos a hablar del modernismo. El diablo ahora tenía una nueva agenda y una nueva estructura para lanzarla contra la verdadera iglesia de Cristo. El modernismo. Este proceso, este andamiaje del infierno ha hecho mella en muchos, pero en muchos cristianos. No podemos dejar de pensar que en todas las épocas de la historia, la iglesia ha estado expuesta a muchos fenómenos mundanos, a vicios y a costumbres, pero Dios tiene una iglesia separada del mundo. Dios tiene una iglesia limpia y santa, una iglesia que no participa de nada de las cosas del mundo, porque sabemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero la nueva agenda satánica tiene como objetivo central una iglesia con los lineamientos del mundo, una iglesia modernista en la que desaparezcan las doctrinas fundamentales, las que fueron en el ayer los fundamentos del verdadero cristianismo. La nueva estrategia satánica incorpora la destrucción de todo aquello que tuviese que ver con lo santo, con lo espiritual, con lo sobrenatural, con lo divino. Preciosos ministros de nuestra fe fueron absorbidos por estas corrientes y hoy los vemos desafortunadamente frustrados, aniquilados, decepcionados. Cuán buen resultado le ha dado al diablo su nueva metodología, su nueva estrategia. Aparece entonces la iglesia de Filadelfia que entra en un proceso hermoso de preparación para partir con el Señor y de esta manera dar paso a la aparición de la iglesia de la Odisea, en la que Cristo, su palabra, su doctrina, su fundamento estén fuera del contexto de la iglesia cristiana. Surge entonces, ¿cómo sería de llamarle una réplica falsa de la verdadera iglesia fundamentada y edificada por el Espíritu Santo a la luz de la palabra de Dios? Una congregación donde se niega la divinidad de Jesucristo, los milagros, la resurrección triunfal de Jesucristo, la revelación de la creación original, la autenticidad de las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo y todo lo que tenga relación con lo espiritual. Y una vez surge la Odisea, con ella viene una cantidad de grupos que hoy comenzamos a conocerlos como grupos emergentes o iglesias emergentes. Estas son réplicas falsas de la original. Si hay un billete falso, es porque hay uno que es original, entonces el falso es una copia. Estos grupos están trabajando soterradamente, pero de un momento a otro habrá una explosión de todas estas instituciones que no han sido establecidas en el fundamento de las escrituras. Y muy pronto las veremos manifestándose en público. Ya el evangelista San Lucas en el libro de los Hechos nos ha advertido sobre ello diciendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, como ya lo hemos visto, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Esto lo podrá encontrar usted en el libro de los Hechos, capítulo 29, capítulo 20, versos 29 y 30. En la primera carta de Juan, el capítulo 2, el verso 18 al 20 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros.
Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vengo afirmando entonces que seguirán brotando este tipo de movimientos modernistas que se harán llamar iglesias emergentes. Este tipo de iglesias, entre comillas, abrazaron entonces el modernismo sacando de sus contextos al Señor. Naturalmente que este tipo de inventos serán como árboles doblemente muertos sin fruto, sin nada espiritual que ofrecer a sus incautos seguidores. ¿Para qué sirve una iglesia donde Cristo está afuera? ¿Para qué sirve una iglesia donde el mismo Señor dijo, yo estoy a la puerta y llamo? Es decir, donde Él está afuera. ¿Para qué sirve una iglesia, reitero, donde Cristo está afuera, sin sus doctrinas, sin sus palabras? Este tipo de iglesias viene ofreciendo una falsa espiritualidad, una gracia falsa y una falsa salvación. El propósito de estas instituciones que están apareciendo ahora sobre la faz de la tierra es hacer que la gente se sienta bien, no importando la condición espiritual. Una organización, una iglesia que llene las expectativas naturales de la persona, es decir, sus aspiraciones humanas, su economía, disfrutes y deleites particulares, pero sin un compromiso real, sincero y profundo con Dios. Iglesias donde se suprime todo lo que tenga que ver con el pecado, con el arrepentimiento, la conversión, la santidad, el temor de Dios, el castigo eterno y la culpabilidad del hombre y muchas cosas más. Con cuánto dolor registramos hoy el avance de esas espesas tinieblas en la faz del mundo y yo diría también que en muchas de nuestras congregaciones. Ya hoy no se evangeliza. El ayuno, la oración, las vigilias, la santidad, el temor de Dios están en vías de extinción en muchas congregaciones. En muchos lugares, en muchos sitios del país, los cultos se vienen reemplazando por obras de teatro, por conciertos, por películas, cuando el mandamiento es id y predicad el evangelio por todo el mundo y a toda criatura. No dejemos de recordar que el evangelio es para todo el mundo. Entonces, con esta magia satánica aparece en el mundo una iglesia emocionalista, sin compromisos con Dios, sin responsabilidad con los perdidos, sin dolor y sin hambre de Dios. Una iglesia que no tiene proyección misionera. Una iglesia donde el sexo extramatrimonial es permitido. En otras palabras, una iglesia deseable para cualquiera. Y claro, este tipo de instituciones se llenarán de gentes, crecerán rápidamente y se parecerán al trigo, pero finalmente, como las vírgenes fatuas, Dios no los dejará entrar en su reino y gloria. Los creyentes de hoy, con todo el respeto de nuestros amables oyentes, los creyentes de hoy se preocupan más por su bienestar económico, por sus trabajos, por su apariencia externa naturalmente. Lo de adentro no importa mucho. El deseo de ganar almas para Cristo ha cesado en millones de creyentes. Hoy no se evangeliza como ayer. Y ni aun llevando el Señor a los perdidos a nuestras congregaciones, los entendemos bien. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Evangelio, yo nací en la iglesia de Alfonso López, del barrio Alfonso López en la ciudad de Cali. Yo recuerdo que terminaba la escuela dominical y nadie pensaba en el almuerzo. Terminábamos la escuela dominical y todos los jóvenes nos alistábamos para salir al culto de la calle, al culto en las vías públicas. Tomábamos las cornetas, las bocinas, como se llama, y salíamos casi el 90% de la congregación. No nos interesaba tanto el almuerzo.
Estábamos impregnados de un deseo de ganar almas, de que el mundo del tiempo nuestro conociera las verdades eternas del reino de Dios. No había espacio para otras cosas. Estábamos vigentes para Dios. Había un deseo de predicar, un deseo de salir a evangelizar. Los jóvenes nos reuníamos. No había tantas reuniones en la iglesia como hoy. La iglesia era una iglesia en la calle, donde Dios hacía maravillas, milagros, sanidades, prodigios, cosas extraordinarias. Bueno, mis hermanos, creo que hemos llegado a la lección número 2. Voy a dejarles un espaciecito para seguir la lección número 3 y espero que mi mensaje de esta hora sea grato a ustedes para que comprendamos la necesidad de regresar a los principios establecidos por Dios en su palabra. Un abrazo respetuoso.